vamos, acabo de replantearme todo lo que tenía que decir. Es algo tan complicado ahora empezar de cero. Pero ayer estaba acabando de leer una obrita fantástica en la que Georges Bataille habla sobre Manet. Entonces yo me he visto en esa tesitura de ver qué es lo que iba a hacer yo, porque después de lo que ha dicho Josu, que va muy hacia adelante, Bataille hablaba de Manet, que Bataille imprescindible para el siglo XX, Manet imprescindible para el siglo XIX, y Manet hablaba de Velázquez imprescindible para siglos anteriores, incluso de Goya también. Claro, ahora ponerte a pensar en 1956 es muy complicado, y sobre todo porque ya llevan ustedes muchas charlas anteriores muy interesantes, mucho más interesantes que la mía, pero estaba pensando en un diálogo de Platón en el banquete. Hay un momento en que le preguntan a Sócrates si existe algún artista capaz de, con su arte, reflejar toda la naturaleza. Es decir, si él sería capaz, alguien sería capaz de, dominando todas las técnicas, conseguir imitar la naturaleza. Sócrates le contesta a su interlocutor que sí, que evidentemente, que cualquiera, incluso el que le interroga, podría hacerlo. Solo tenía que coger una superficie bruñida, es decir, un espejo, y pasarlo por delante de todas las cosas. Es decir, ese pasar el espejo por delante de todas las cosas, lo que hacía era generar las imágenes de todas las cosas. Unas imágenes no perdurables, es decir, unas imágenes que no existían más que en el momento en que el espejo estaba situado frente a la naturaleza o frente a aquello que se quería reproducir. Un poco hasta ahora, esa había sido, digamos, la naturaleza de el tecné, es decir, la naturaleza de la técnica o arte, que es la misma palabra. En griego, la palabra tecné es la misma que define técnica y define arte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con mis cintas magnéticas? Pues que de alguna manera lo que hicieron en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, fue retener en la memoria, es decir, conseguir que no se perdieran. Es decir, lo que hace esa tecnología, es decir, la tecnología videográfica, o lo que de alguna manera sustenta el concepto de arte, entiendo yo, es la posibilidad de la memoria. Es decir, la posibilidad de luchar contra el paso del tiempo, luchar contra el olvido y retener en algún soporte estable la memoria de ese paso del espejo por delante de todas las cosas. Lo que ustedes están viendo aquí es una máquina Ampex, creo que era 1050, bueno, el número es irrelevante. Es una máquina que por primera vez reproduce imagen almacenada en una cinta magnética. Si ven, la cinta magnética se ve a la izquierda de sus imágenes, de su visión en la imagen. Es una cinta muy ancha, es de 2 pulgadas, una cinta grande. Previamente se había conseguido guardar el audio, pero Ampex consigue guardar también la imagen. ¿Por qué se hace? Realmente, anteriormente habían comentado, que también me ha encantado, esta cuestión de la industria y lo que tiene que ver la industria con el arte. Es decir, los avances que supone todo aquello que es industrial referente a las posibilidades que luego tienen en materiales. Es decir, pues tenemos mejores pigmentos pues porque la industria no los hace para el arte, los hace para otras cosas, pero los artistas las utilizan las impresoras 3D no se crearon para generar obras ni piezas artísticas. Sin embargo, el artista siempre hace apropiación de ellas. Realmente esto se crea porque las emisiones de radio y las emisiones de televisión no habían manera de emitirlas más que en directo. Entonces era algo muy costoso, era algo que tenía unos mayores costes que poder grabar con tranquilidad y emitirlo, y sobre todo carecía de una calidad, y también carecía de algo que
se empieza a entender que es importante, y es conservarlo. O sea, conservar las emisiones de radio, conservar las emisiones de televisión, porque supondrían un aporte patrimonial, cultural, impagable. Bueno, pues empiezan a hacer experimentos de cómo guardar de una manera no tan costosa, es decir, porque podíamos guardar grabaciones en discos de vinilo o en discos de grafito, no, de pizarra, el audio, y podíamos grabar en película de celuloide pero digamos que eso no te permitía una edición en línea rápida, no te permitía tener una cierta rapidez a la hora de volver a poner en emisión o poner en emisión las imágenes de televisión o las imágenes de radio. Aquí se ve la, digamos, traducción en ondas. Arriba es un fotograma de la película Casablanca y abajo es la traducción en onda magnética de esa imagen que estamos viendo arriba. Cuando consigues hacer... Claro, en esto está ese lenguaje de qué es lo analógico, lo digital. Es decir, cuando Josu comentaba que cualquier cosa acababa siendo ceros y unos, matemáticas, una visión tan pitagórica del mundo, de que todo aquello acaba pudiendo ser una cifra, pues realmente yo entiendo que solo es una codificación. Es decir, lo digital, la única diferenciación que tiene, a mi modo de ver, sobre esta codificación analógica, es que las codificaciones analógicas, digamos, son lineales. Es decir, si tú tienes un error en un fragmento, ese error, cada vez que tú copies, volverás a copiar ese error. Cuando tú tienes una buena copia digital, nunca tienes un error a la hora de hacer la copia. Y digamos que son diferentes formas de codificar. Es decir, simplemente. Es decir, el impulso magnético es una codificación que ha dejado de estar en funcionamiento porque industrialmente ha dejado de ser interesante. Y lo digital sigue manteniendo y sigue desarrollándose, y ahora nos parece que es el futuro inmediato, pero podremos codificar biológicamente. Las codificaciones, digamos, utilizando los mismos métodos que utiliza, por ejemplo, el genoma humano, que te permite el genoma humano de cada uno de nosotros ya cabe en un pendrive de 4 gigas. Es decir, lo que somos, todo, absolutamente, lo podemos meter en un pendrive de 4 gigas. De manera que esa potencialidad de codificación imitando el modo genético de codificar puede ser el futuro inmediato o puede ser el futuro no muy lejano. De hecho, decodificar de momento es sencillo, es difícil interpretar esa decodificación y lo que está resultando más costoso es volver a recodificar. Pero cuando todos estos pasos se consigan dar, mi abuelo no, mi nieto, quien sea, se caerá también maravillado con que de pronto podamos generar a un clon suyo inmediatamente con una rapidez increíble. Es decir que yo entiendo que las codificaciones no son más que eso. Es decir, lo que sucede es que ahora nos fascinan. Nos fascinan porque son novedosas y porque no lo conocemos. La manera de codificar es que, claro, yo le di a esto un orden muy distinto al que ahora tengo que desarrollar después de lo que ha dicho Josu. La manera de codificar en una cinta magnética la tienen ustedes ahí. Las cintas magnéticas y la composición de esto es lo que luego generará unos problemas que ahora no sé si son importantes o no, pero bueno, en cualquier caso, eso es una cinta magnética que se compone de un soporte, es decir, de algo que le da rigidez, de un sustrato sobre el que poner un aglutinante en el que dentro van unas partículas magnéticas, y de esa manera podemos codificar alineando las partículas magnéticas para que se pueda volver a reproducir
la imagen que habíamos tenido. Esto que tienen aquí delante es un lector. Es un lector de lo que acabamos de ver con anterioridad. ¿Cómo decodifica la imagen? ¿Cómo se decodifican y cómo se guardan? Pues dividiendo por una parte, en la parte superior, esto es el más usual de todos los métodos. En la parte superior se ponen en lo que es el sonido, y de forma helicoidal se ponen la codificación de la imagen. ¿Qué es lo que hacemos? En la cinta magnética ordenamos las partículas magnéticas para que cuando pasen por delante del lector o del cabezal, los impulsos puedan volver a recodificarse y puedan volver a generar una imagen. Es decir, toda esa, digamos, dispersión magnética que veíamos en la imagen anterior se puede volver a recodificar y podemos volver a tener a Humphrey Bogart en pantalla. Claro, todo esto genera una serie de problemas de conservación. Es decir, si queremos conservar todo aquello que en algún momento decidimos guardar informativamente o artísticamente en estos soportes, claro, lo anterior estamos hablando de plásticos, sobre todo, partículas magnéticas y aglutinantes. Eso, mejor que yo, lo pueden explicar las restauradoras que hemos tenido con anterioridad. Van a tener problemas de hidrólisis, del síndrome de vinagre, de desmagnetización, porque, claro, las partículas magnéticas se ordenan para que luego, en ese orden, puedan volver a ser leídas. Pero las partículas magnéticas se ordenan por un impulso electromagnético. Un campo magnético las pone en una disposición que luego pueden volver a ser leídas. Pero todo el planeta Tierra es un gran campo electromagnético. Es decir, hay un polo magnético norte y un polo magnético sur que obliga a esas partículas magnéticas a volver a resituarse. Es decir, los campos magnéticos obligan a las partículas de todo tipo, o sea, cualquier tipo de partícula magnética, intentan volver a ponerse en alineación con el campo magnético terrestre, en cuyo caso no hay salvación para las cintas magnéticas. Ya sean en 30 años, que es lo que se estima que es un periodo válido de almacenamiento, ya sean 50 si es peor, sea si han conseguido sobrevivir más, pero todas las cintas magnéticas van a perder la información que contienen porque en algún momento el campo magnético le va a ganar. E incluso los campos magnéticos, aquel terremoto terrible con el maremoto del sur de África, perdón, del sur de Asia, modificó un poco el campo magnético, en cuyo caso el campo magnético terrestre, por manchas solares, por mucha serie de cuestiones, se modifica no es geográficamente, o sea, el norte magnético no se sitúa exactamente en el norte geográfico, y esas pequeñas modificaciones inciden todavía mucho más en este deterioro, en el deterioro de cualquier cosa que hayamos almacenado magnéticamente. Luego, pues les voy a enseñar, estos son tipos de cintas que han habido pues desde que se inventó bueno, las primeras son las más antiguas, de 2 pulgadas, 1 pulgada, luego cada vez se fueron haciendo más pequeñas. Estos son lo que se llaman cintas de bobina abierta, es decir, cintas que para ser leídas no tienen una carcasa que las proteja, de manera que eso contribuye a su deterioro. Cada lectura hace que la señal magnética sea de inferior calidad a la lectura siguiente, en cuyo caso cada vez que leemos una cinta magnética, eso repercute en la calidad de lo que vamos a leer en un siguiente momento. Con el paso del tiempo, pues hay diferentes maneras, se van digamos, mejorando el diseño de las cintas magnéticas, de los contenedores, y luego hay un salto importante justo aquí en medio, donde pasamos de un almacenamiento magnético a que las cintas magnéticas empiecen a codificar, ya no analógicamente, ya no por impulso de onda, sino que guarden también información digital. De manera que el mismo soporte es capaz de almacenar, por un tipo de codificación, impulsos, longitudes de onda u ondas, o también esa codificación de ceros y unos del lenguaje máquina que existía o que existe, o que es el fundamento de lo que nos continúa ahora.
esta señorita porta en sus manos lo que significó una revolución absoluta en el mundo del arte en la segunda mitad del siglo XX. Es la cámara Sony VR, no recuerdo el número, que es la primera capaz de ser portátil. Es decir, pasamos de un magnetoscopio que ocupa prácticamente una habitación a algo que se puede llevar en la mano. Y eso que se puede llevar en la mano supone una democratización de las técnicas de producción artísticas, yo creo que similar a lo que han sido las impresoras 3D, pero claro, con unas consecuencias menores. Es decir, no es una tecnología tan potente. Lo que sucede es que Sony no sabe al principio qué hacer con esto, qué comercialización le va a dar. Y no se le ocurre otra cosa que darle uno a un artista, que le encuentre funcionalidades, que le encuentre nuevas posibilidades, y seguro que eso amplía mis posibilidades de venta. Claro, cuando tú puedes llevarlo en la mano, de pronto artes emergentes como puede ser la performance o las acciones o el land art o todo este tipo de cuestiones que se perdían, pueden ser documentados de forma económica. Es decir, un artista no puede plantearse hacer una película en celuloide porque es carísima y porque realmente para documentar a una performance que puede ser un acto casi banal o que no tiene una mayor trascendencia, a partir del momento en que con una videograbadora pueden ser registrados, se da un crecimiento exponencial de este tipo de documentación de arte, que al final acaba siendo no solo documentación, sino piezas artísticas que se consideran como tal desde ese momento. Bueno, esto es cómo funcionaba. Esto es una instalación de Nam June Paik. La había puesto porque, claro, el planteamiento de la emulación o no la emulación, de si la obra de arte es también no solo el proceso o el algoritmo, sino también es el elemento que la sustenta, es decir, el soporte material. Es decir, si la obra de arte también es esas cintas que hemos visto, Betacam o cinta Sumatic, es decir, eso también es obra de arte. Hace poco volví a sacar a la luz, en una exposición pequeñita que comisarié, una pieza de José Luis Alessanco del año 68, en la que él documenta un programa informático que crea él para una IBM 7090, en la que recoge el movimiento de todo el movimiento humano, lo mete en una computadora que le saca una serie de posibilidades, y en base a esa serie de posibilidades él crea unas esculturas pequeñitas de 15 por 15 por 15 maravillosas, realmente una cosa exquisita, y esas esculturas pueden parecer que es la obra de arte. Sin embargo, Alessanco dice, no, desde que yo pienso, desde el momento en que yo pienso y anoto en una libreta como esta todo lo que voy haciendo, mis programas, las fichas perforadas de mis programas, todo eso también es obra de arte. ¿Cómo consigo en los años 60 que todo el mundo piense que aquello era una obra de arte? Pues hago serigrafías. Hizo una colección de serigrafías seriadas y las vendía junto con o separado incluso también, con las esculturas. Claro, en los años 60 difícilmente alguien ponía encima de su sofá un flujo o un diagrama de flujo de información o unas fichas codificadas. Eso pasó el tiempo y ahora sí, la gente se lo pondrá o en su sofá o en la entradita o lo que sea y dirá lo moderno que es porque ha conseguido una pieza que ya en los años 60 planteaba el proceso como parte alícuota de la obra de arte. En este caso es todavía digamos, más palpable que este gran tótem solo puede ser concebido si utilizamos los mismos digamos, reproductores, los mismos aparatos de televisión
que en su momento utilizó Nam Pai, porque si los cambias por las pantallas planas actuales, aunque reproduzcan la misma información, no tienen el mismo sentido, evidentemente. Incluso se puede ir más allá y, bueno, no la he puesto, podemos ir un poco más allá y plantearnos si hay un, digamos, eso lo plantea Max Bense cuando en su estética habla de lo que es la estética de la computación y habla de que los procesos forman parte inseparable de la, de la obra de arte. Claro, podemos poner el proceso como obra de arte, pero el soporte de la memoria lo vamos a quitar. Es decir, o solamente aquello que es información lo podemos valorar como pieza artística. ¿Qué es lo que debemos de conservar? Las cintas, ¿qué es lo que es decir, porque de alguna manera cuando se crea esas piezas se crean en los años 70 o 80 del siglo pasado, el concepto de arte es un concepto que ha variado, que ha sufrido una modificación muy sustancial respecto a principios de ese mismo siglo. Y la intención con la que se crea es de que todo aquello se considere obra de arte, todo. De manera que yo entiendo que algo sí tenemos que hacerles caso, es decir, y por mucho que seamos capaces de reproducir la información contenida, es decir, lo que nos comunica o lo que nos contaba, y lo podamos documentar de 20.000 maneras, yo entiendo que sí tenemos que tener en cuenta que en ese momento se crea con la intención de que todo sea considerado obra de arte. Es decir, cuando traspasamos el siglo XX, o sobre todo cuando en 1996 se crea la WWW y aquello supone una ruptura absoluta en la manera de comunicarnos, en la manera de relacionarnos, e Internet nos revoluciona, en 20 años, como no se habían revolucionado en 300, o en 500, o en 1000 años, debemos de tener en cuenta que sí había una cierta intencionalidad en aquel momento. De manera que también existía esa cuestión patrimonial. Es decir, las obras de arte no solamente eran esa información, esa maravilla a la que te enfrentas, sino un patrimonio. Un patrimonio que, bueno, el ICOM cuenta de los museos que tienen obligación de guardar, preservar, exhibir, hacer que se entienda, que se tenga accesibilidad tanto física como intelectual. Y entonces, digamos, ¿qué hacemos con estas piezas? ¿Realmente la emulación nos es suficiente? ¿O el ser capaces de volver a plantearlas es suficiente? Yo, lo último que... Vamos, no sé cómo voy de tiempo. Supongo que... Vamos muy mal. Muy mal. Pues entonces acabo ya, porque hay en Diario Oficial de la Unión Europea, recomendaciones de la Comisión sobre la digitalización y accesibilidad en la línea de material cultural y conservación digital. Dice, punto 1. La Agencia Digital para Europa se propone optimizar los beneficios de las tecnologías de la información con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, la creación del empleo y la calidad de vida de los ciudadanos europeos, como parte de la estrategia de Europa 2020, o sea, del 2020. Claro, a mí eso me parece tan terrible. Es decir, yo no sé qué decir sobre esta cuestión de cómo, vamos a ver, van a dedicar mucho dinero en fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo, en base a la digitalización cultural. Es decir, no sé si, claro, aquí es redundante que os lo diga, pero me gustaría tener todo esto lleno de políticos y poder decírselo. O sea, o poder que todo el mundo se lo podamos decir. Es decir, ¿cómo que la base de la cultura es fomentar la creación de empleo? Es decir, o el crecimiento, o el turismo. Es decir, Dios mío, yo estoy por secuestrar turistas en el Prado para que no vengan más. Bueno, gracias. Muchas gracias.